Un protestante envía 5 preguntas incómodas al padre Luis Toro, pero la respuesta sacude todo. Padre Toro, con todo respeto, ¿cómo puede justificar la veneración de imágenes si la Biblia claramente lo prohíbe? La voz del pastor Ricardo resonó con una mezcla de desafío y nerviosismo. El eco de su pregunta apenas se disipó en el amplio salón de conferencias del Hotel Alba Caracas, un espacio usualmente reservado para eventos corporativos, ahora transformado en un campo de batalla teológico. Las 180 almas presentes, apretadas en sillas dispuestas en filas ordenadas, contenían la respiración. Un silencio denso, casi palpable, se cernió sobre el ambiente, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Ricardo, un hombre de unos 40 y tantos años, con el cabello ligeramente ralo y una camisa de vestir azul celeste impecablemente planchada, se aferraba al atril como si fuera un salvavidas. Su mirada, fija en el padre Toro, denotaba una mezcla de temor y determinación. Había aceptado el desafío de presentar las preguntas que otros pastores, quizás más experimentados pero menos audaces, no se habían atrevido a formular en persona. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros. El padre Luis Toro, sentado a la izquierda del atril, mantuvo una calma imperturbable. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, permanecían quietas. Su rostro, sereno y enmarcado por un cabello canoso cuidadosamente peinado, no revelaba emoción alguna. Sus ojos, penetrantes y llenos de sabiduría, parecían leer el alma de Ricardo. «Pastor Ricardo», respondió el padre Toro con una voz suave pero firme, que llenó el salón sin necesidad de amplificación. «Agradezco su pregunta y el respeto con el que la formula. Es una pregunta que muchos se hacen y merece una respuesta clara y honesta». Hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras calaran en el auditorio. «Antes de responder directamente, me gustaría hacerle una pregunta a usted. ¿Cree usted en la Biblia como la palabra inspirada de Dios?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Titubeó por un instante antes de responder con firmeza. «Por supuesto que sí, padre. Es la base de nuestra fe». Su respuesta resonó con convicción, reforzada por un leve asentimiento de cabeza de varios miembros del público. La tensión en el ambiente, aunque aún presente, se había aligerado ligeramente. «Entonces», continuó el padre Toro, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios, «estaremos de acuerdo en que cualquier interpretación de la Biblia debe estar en armonía con el resto de las Escrituras y con la tradición apostólica que la Iglesia ha custodiado desde los tiempos de los apóstoles. ¿Es esto correcto?» Su mirada penetrante se mantuvo fija en Ricardo, esperando su respuesta. Ricardo asintió nuevamente, aunque con un poco menos de convicción que antes. «Sí, padre, pero la Biblia es clara en su condena a la idolatría». Sus manos temblaron levemente mientras ajustaba el micrófono. El peso de su argumento y la anticipación de la respuesta del padre Toro se hacían sentir. El padre Toro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Precisamente, pastor Ricardo, y es en ese punto donde debemos profundizar, porque la Iglesia Católica no practica la idolatría. Distinguimos claramente entre adoración, que solo se debe a Dios, y veneración, que es el respeto y honor que mostramos a las imágenes de Cristo, la Virgen María y los santos». Su explicación, calmada y metódica, comenzaba a desarmar la defensa inicial de Ricardo. «Pero, padre», interrumpió Ricardo con un tono de frustración creciente, «el segundo mandamiento es claro. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás». Su voz, ahora más alta y agitada, reflejaba su creciente ansiedad.
El padre Toro levantó una mano en señal de calma. Entiendo su preocupación, Pastor Ricardo, pero debemos entender ese mandamiento en su contexto original. Dios estaba prohibiendo la adoración de dioses falsos, de ídolos que representaban a Baal, Astarot y otras deidades paganas. No estaba prohibiendo toda representación artística o religiosa. Su explicación pausada y razonada comenzaba a ganar terreno en el público. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso, padre?, preguntó Ricardo con un deje de desesperación en su voz. El sudor comenzaba a perlársele en la frente. Sentía que el debate se le escapaba de las manos. Las preguntas que había preparado con tanto cuidado parecían perder fuerza ante la serenidad y la sabiduría del padre Toro. El padre Toro sonrió amablemente, porque el propio Dios, poco después de dar ese mandamiento, ordenó la construcción del Arca de la Alianza, que incluía 2 querubines de oro en su parte superior. ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? No, Pastor Ricardo. Debemos entender el espíritu de la ley, no solo la letra. Su argumento, respaldado por la propia Biblia, resonó con fuerza en el salón. Ricardo guardó silencio por un momento, visiblemente desconcertado. La respuesta del padre Toro lo había tomado por sorpresa. Sabía que la mención del Arca de la Alianza era un punto débil en su argumentación, pero esperaba haber podido sortearlo. Ahora se sentía acorralado. El padre Toro continuó, con un tono de voz aún más suave. La veneración de imágenes no es adoración. Es un acto de amor y respeto hacia aquellos que siguieron a Cristo de manera ejemplar. Es una forma de recordar su vida, su sacrificio y su mensaje, y nos ayuda a acercarnos a Dios, que es el único que merece nuestra adoración. Su mirada se dirigió al público, invitándolos a reflexionar sobre sus palabras. Ricardo respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Sabía que el padre Toro era un oponente formidable, pero no podía permitirse mostrar debilidad. Tenía un deber con los pastores que lo habían enviado, un compromiso de plantear las preguntas que ellos mismos no se atrevían a formular. El salón de conferencias del Hotel Ávila, en Caracas, estaba repleto. Cerca de 180 personas se apretujaban en las sillas, con la atención dividida entre el escenario y sus propias reflexiones. La luz cálida de los focos iluminaba el rostro sereno del padre Toro y el semblante cada vez más tenso de Ricardo. El aire acondicionado luchaba por mantener a raya el calor humano, pero una fina capa de sudor brillaba en la frente de muchos de los presentes. «Padre», continuó Ricardo, con un esfuerzo por mantener la voz firme, «usted ha hablado de la importancia de entender el contexto de los mandamientos, pero ¿cómo explica entonces la prohibición de hacer imágenes que encontramos repetida en varios libros de la Biblia? ¿No es acaso una advertencia clara contra cualquier forma de representación religiosa?» La pregunta, cuidadosamente formulada, buscaba poner al padre Toro a la defensiva. El padre Toro asintió lentamente, con una expresión pensativa. «Es una pregunta importante, Pastor Ricardo, y para responderla adecuadamente debemos analizar el propósito original de esas prohibiciones. En la época en que fueron dadas, el pueblo de Israel estaba rodeado de culturas paganas que adoraban a dioses falsos a través de ídolos grotescos y representaciones obscenas». Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. Dios, en su sabiduría, quiso proteger a su pueblo de la idolatría, de la confusión entre el Creador y la criatura. Por eso, prohibió la creación de imágenes que pudieran ser objeto de adoración. Pero, ¿acaso esa prohibición se extiende a toda forma de representación religiosa? Yo creo que no. Ricardo frunció el ceño, visiblemente escéptico. Pero la Biblia no hace esa distinción, padre. El mandamiento es claro.
no te harás imagen. No dice, no te harás imagen para adorar, sino simplemente, no te harás imagen. Su tono, aunque respetuoso, comenzaba a adquirir un matiz de desafío. El padre Toro sonrió con paciencia. Es cierto, Pastor Ricardo. La Biblia es a veces ambigua, pero debemos interpretarla a la luz de toda la Escritura y de la tradición de la Iglesia. Y la tradición nos enseña que las imágenes de Cristo, la Virgen María y los santos no son ídolos, sino representaciones que nos ayudan a recordar su vida y su ejemplo. Pero no es eso precisamente lo que condena la Biblia, insistió Ricardo con la voz ligeramente elevada. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, se nos advierte contra la tentación de inclinarnos ante dioses ajenos y de servirles. ¿No es acaso eso lo que hacen muchos católicos cuando se postran ante las imágenes? El padre Toro negó con la cabeza. No, Pastor Ricardo. La Iglesia Católica no adora las imágenes, las venera, las respeta, las honra. Pero la adoración, que es el acto supremo de entrega y sumisión, solo se debe a Dios, y esa distinción es fundamental. Ricardo permaneció en silencio durante unos segundos, buscando una respuesta que pudiera contrarrestar el argumento del padre Toro. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, donde las líneas entre la adoración y la veneración se volvían borrosas y difíciles de definir. Mientras tanto, el público observaba el debate con creciente expectación. Algunos asentían con la cabeza en señal de aprobación a las palabras del padre Toro, mientras que otros parecían mostrarse más escépticos, reflexionando sobre las preguntas planteadas por Ricardo. La atmósfera en el salón se había vuelto densa, cargada de tensión y de incertidumbre. «Padre», dijo finalmente Ricardo, con un tono de voz más suave. «Entiendo su explicación, pero sigo teniendo dudas. ¿Cómo puede estar seguro de que la gente común, los feligreses que acuden a las iglesias, entienden esa distinción entre adoración y veneración? ¿No existe el riesgo de que, en su sencillez, terminen adorando a las imágenes en lugar de a Dios?» La pregunta, formulada con cuidado, buscaba apelar a la preocupación del padre Toro por el bienestar espiritual de sus fieles. El padre Toro suspiró levemente, como si sintiera el peso de esa responsabilidad. «Es un riesgo que siempre existe, Pastor Ricardo, y por eso la Iglesia Católica se esfuerza constantemente por educar a sus fieles, por enseñarles la verdadera doctrina y por prevenir la idolatría. Pero no podemos negar la utilidad de las imágenes como herramientas para la evangelización y la catequesis». «¿Herramientas?», repitió Ricardo con un dejo de incredulidad en la voz. «¿Está diciendo que las imágenes son solo herramientas para enseñar la fe? ¿No tienen un valor intrínseco, una conexión especial con lo sagrado?» La pregunta, planteada con un tono ligeramente irónico, buscaba desafiar la visión pragmática del padre Toro. El padre Toro sonrió con benevolencia. «Tienen un valor simbólico, Pastor Ricardo. Nos recuerdan a Cristo, a la Virgen María y a los santos. Nos inspiran a seguir su ejemplo. Pero no son objetos mágicos, ni tienen poderes sobrenaturales. Son simplemente representaciones que nos ayudan a elevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios». La luz en el salón pareció intensificarse, iluminando aún más el rostro del padre Toro. Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y de compasión. Ricardo, por su parte, se sentía cada vez más acorralado, como si estuviera atrapado en una red invisible de argumentos y de contraargumentos. «Pastor Ricardo, la fe es un camino personal», respondió el padre Toro manteniendo la calma. «Cada fiel debe recorrerlo con sinceridad y humildad. Nosotros, como guías espirituales, debemos acompañarlos en ese camino,
ofreciéndoles herramientas y recursos para que puedan discernir la verdad por sí mismos. La luz en el salón se reflejaba en sus lentes, dándole un aire de sabiduría serena. Ricardo asintió lentamente, como si estuviera reconociendo la validez del argumento del padre Toro. Sin embargo, su mirada permanecía fija en el sacerdote, buscando una fisura en su defensa, una señal de duda o de inseguridad. Sabía que el debate estaba lejos de haber terminado y que aún tenía muchas preguntas que formular. El salón de conferencias del Hotel Ávila, en Caracas, estaba repleto, cerca de 180 personas, en su mayoría feligreses católicos y algunos miembros de iglesias protestantes, observaban el debate con atención. El aire acondicionado luchaba por mantener la temperatura agradable, pero el calor del debate era palpable. Afuera, la ciudad de Caracas seguía su ritmo frenético. El ruido del tráfico, las bocinas de los carros y el bullicio de la gente se filtraban a través de las ventanas, creando un contraste con la atmósfera solemne del salón. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en el intercambio de ideas y de argumentos. Antes de continuar, Ricardo hizo una pausa, buscando en sus notas. Sabía que la siguiente pregunta sería crucial para el desarrollo del debate. Era una pregunta que había sido formulada por varios pastores y líderes religiosos quienes no habían tenido la oportunidad de participar directamente en el encuentro. «Padre Toro», comenzó Ricardo, con un tono de voz más firme, «tengo aquí una pregunta que me han hecho llegar varios colegas pastores. Se refiere a la práctica de la confesión auricular. ¿Cómo puede justificar la Iglesia Católica que los sacerdotes escuchen los pecados de los fieles y les otorguen el perdón en nombre de Dios? ¿No es esto una usurpación del poder divino?» La pregunta resonó en el salón, generando un murmullo entre el público. Algunos feligreses católicos se mostraron visiblemente incómodos, mientras que otros miraban al padre Toro con expectación, esperando su respuesta. La atmósfera se había vuelto aún más tensa. El padre Toro respiró profundamente antes de responder. «Pastor Ricardo, la Iglesia Católica no cree que los sacerdotes tengan el poder de perdonar los pecados por sí mismos. Creemos que el perdón viene de Dios, a través de Jesucristo. El sacerdote es simplemente un instrumento de la gracia divina, un mediador entre Dios y el pecador». Explicó que la confesión auricular no es un simple acto de contar los pecados, sino un sacramento de reconciliación. El pecador, arrepentido de sus faltas, se acerca al sacerdote para confesar sus pecados, recibir el consejo y la absolución, y comprometerse a enmendar su vida. «Es un proceso de sanación espiritual», continuó el padre Toro. «El pecador experimenta el amor y la misericordia de Dios, y se siente liberado del peso de sus pecados. El sacerdote, por su parte, está obligado a mantener el secreto de confesión, bajo pena de excomunión. Es un compromiso sagrado». Ricardo escuchaba atentamente las palabras del padre Toro, tomando notas en su libreta. Sabía que el sacerdote estaba ofreciendo una explicación clara y lógica de la doctrina católica sobre la confesión. Sin embargo, aún tenía dudas sobre la validez de esta práctica. «Pero padre», insistió Ricardo, ¿no cree que la confesión auricular puede generar dependencia en los fieles? ¿No existe el riesgo de que se acostumbren a contar sus pecados a un sacerdote en lugar de buscar directamente el perdón de Dios a través de la oración y el arrepentimiento sincero? La pregunta era directa y desafiante. Buscaba apelar a la preocupación del padre Toro por la autonomía espiritual de sus fieles. Ricardo sabía que estaba tocando un punto sensible dentro de la doctrina católica. El padre Toro sonrió levemente. «Pastor Ricardo, la Iglesia Católica no promueve la dependencia de los fieles hacia los sacerdotes. Al contrario,
Buscamos fomentar su autonomía espiritual, su capacidad de discernir la verdad y de tomar decisiones responsables. La confesión auricular es simplemente una herramienta para ayudarles en ese proceso. Añadió que la confesión no es obligatoria para todos los católicos, aunque se recomienda recibir el sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Cada fiel es libre de decidir si quiere confesarse o no y con qué frecuencia. La Iglesia respeta su libertad de conciencia. Ricardo asintió nuevamente, reconociendo la flexibilidad de la doctrina católica en este punto. Sin embargo, aún no estaba convencido de que la confesión auricular fuera una práctica bíblica. Sabía que tenía que seguir indagando, buscando una base sólida en las Escrituras para respaldar su postura. Ricardo asintió nuevamente, pero su mente ya viajaba hacia otros cuestionamientos. Sabía que el padre Toro era un orador hábil, capaz de navegar por las complejidades de la teología católica con soltura. Sin embargo, Ricardo estaba convencido de que, detrás de la fachada de la tradición y la autoridad eclesiástica, se escondían contradicciones fundamentales. Su misión era exponer esas contradicciones ante el público presente. El salón de conferencias en Caracas se mantenía en un estado de tensa calma. Las 180 personas que asistieron al debate observaban con atención cada movimiento y cada palabra de los dos protagonistas. El aire acondicionado luchaba por mitigar el calor húmedo de la ciudad, pero la atmósfera seguía cargada de expectación. Algunos asentían en señal de aprobación a las respuestas del padre Toro, mientras que otros fruncían el ceño, mostrando su desacuerdo. Ricardo, a pesar de su aparente serenidad, sentía la presión del momento. Sabía que no estaba solo en esta batalla. Detrás de él, en la sombra, se encontraban otros pastores y líderes religiosos que compartían sus dudas y preocupaciones. Ellos le habían encomendado la tarea de plantear estas preguntas incómodas al padre Toro, preguntas que habían permanecido sin respuesta durante años. Ricardo sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. El pastor Ricardo provenía de una familia humilde en los Andes venezolanos. Desde niño había sido criado en la fe evangélica, aprendiendo a amar la Biblia y a confiar en la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, su espíritu inquisitivo lo había llevado a cuestionar las enseñanzas tradicionales de su iglesia. Estudió teología en un seminario bautista y se especializó en historia de la Iglesia, donde comenzó a familiarizarse con los argumentos en contra de la Iglesia católica. Una de las primeras preguntas que lo inquietó fue el tema de la idolatría. ¿Cómo podía la Iglesia católica justificar el uso de imágenes y estatuas en el culto, cuando la Biblia prohíbe claramente la adoración de ídolos? Esta pregunta lo atormentó durante años, impulsándolo a investigar más a fondo las raíces históricas y teológicas de esta práctica. Ricardo sentía que la Iglesia católica se había desviado del camino original del cristianismo, adoptando prácticas paganas que no tenían base bíblica. Otra de sus grandes preocupaciones era el tema de la autoridad papal. ¿Cómo podía un hombre, por muy santo que fuera, pretender ser el vicario de Cristo en la tierra? Ricardo creía que Jesús era el único mediador entre Dios y los hombres, y que no había necesidad de un intermediario humano. Además, le preocupaba el poder y la riqueza acumulada por el Vaticano a lo largo de los siglos. ¿Cómo podía una institución que se decía seguidora de Jesús vivir en la opulencia, mientras que millones de personas en el mundo sufrían pobreza y miseria? El padre Luis Toro, por su parte, era un hombre de profunda fe y vasta erudición. Nacido en una familia católica tradicional de Caracas, había sentido desde joven el llamado al sacerdocio. Ingresó al seminario a los 18 años y se ordenó sacerdote a los 25.
Estudió filosofía y teología en Roma, donde obtuvo un doctorado en teología dogmática. A lo largo de su vida, se había dedicado a la enseñanza y la investigación, convirtiéndose en uno de los teólogos más respetados de Venezuela. El Padre Toro era conocido por su capacidad de dialogar con personas de diferentes creencias y convicciones. Creía que el diálogo era fundamental para construir puentes de entendimiento y superar las divisiones. A pesar de sus fuertes convicciones religiosas, siempre estaba dispuesto a escuchar a los demás y a considerar sus argumentos con respeto. Sin embargo, también era un firme defensor de la doctrina católica y no dudaba en defenderla cuando era necesario. Su motivación principal era transmitir la verdad del Evangelio y ayudar a las personas a encontrar la fe en Jesucristo. Creía que la Iglesia Católica era la verdadera Iglesia fundada por Cristo y que tenía la misión de llevar la salvación a todos los hombres. El Padre Toro sentía una profunda compasión por aquellos que se encontraban alejados de la fe y dedicaba su vida a acercarlos a Dios. Sabía que muchos tenían dudas y prejuicios sobre la Iglesia Católica, pero confiaba en que, a través del diálogo y la explicación clara de la doctrina, podría disipar sus temores y mostrarles la belleza y la verdad del Evangelio. El Padre Toro había enfrentado muchos desafíos a lo largo de su vida. Había sido criticado por sus posturas conservadoras en temas como el aborto y el matrimonio homosexual. También había sido acusado de encubrir casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. Sin embargo, el Padre Toro siempre había negado estas acusaciones y había defendido su integridad con valentía. Sabía que no podía complacer a todos, pero estaba decidido a seguir fiel a su conciencia y a la verdad del Evangelio. El suceso más doloroso en su vida fue la pérdida de su hermana menor a causa de una enfermedad terminal. Esa experiencia le enseñó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la fe en momentos de dificultad. Pastor Ricardo, continuó el Padre Toro, con una voz tranquila y serena, entiendo sus inquietudes y sus preguntas. Son preguntas válidas que muchos se han planteado a lo largo de la historia. Pero creo que es importante entender el contexto histórico y teológico de cada una de estas prácticas. El Padre Toro hizo una pausa, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Estamos aquí para buscar la verdad, ¿no es así? Estamos aquí para buscar la verdad, ¿no es así?, repitió el Padre Toro, manteniendo la mirada fija en el pastor Ricardo. El silencio en la sala era casi palpable, roto solo por el leve murmullo del aire acondicionado. Ricardo asintió lentamente, con una expresión que denotaba una mezcla de curiosidad y desafío. Por supuesto, Padre, esa es nuestra misión como hombres de Dios. Ricardo Mendoza, a sus 48 años, era un hombre de complexión robusta, con una voz resonante que a menudo llenaba el pequeño templo evangélico que pastoreaba en las afueras de Caracas. Había llegado a la fe en su juventud, después de una vida marcada por la pobreza y la delincuencia. La Biblia se había convertido en su refugio, en su guía y en su arma contra las injusticias del mundo. Su conversión había sido radical, un cambio de 180 grados que lo había transformado en un hombre apasionado por la predicación y el servicio a la comunidad. Criado en un barrio marginal de la capital venezolana, Ricardo había conocido de primera mano la dureza de la vida. La falta de oportunidades, la violencia y la desesperación eran el pan de cada día. Su padre, un obrero de la construcción, había luchado incansablemente para mantener a su familia, pero la escasez siempre había estado presente. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, le había inculcado desde niño el amor a Dios y la importancia de la oración. Sin embargo, la fe no siempre había sido suficiente para llenar el vacío que sentía en su corazón. A los 16 años,
Ricardo se había involucrado en actividades delictivas. El dinero fácil y la adrenalina lo habían atraído hacia un mundo oscuro y peligroso. Había participado en robos, peleas y otros actos vandálicos. Sin embargo, una noche, durante un asalto a una licorería, un disparo accidental había terminado con la vida del dueño del local. Ese evento lo había marcado profundamente, despertando en él un sentimiento de culpa y arrepentimiento que lo atormentaría durante años. Buscando una salida a su tormento interno, había encontrado refugio en la iglesia evangélica de su barrio. Allí había escuchado el mensaje de salvación y perdón que le ofrecía Jesucristo. La experiencia de Ricardo con la iglesia había sido transformadora. Se había sentido aceptado y amado incondicionalmente. Había encontrado una comunidad que lo apoyaba y lo animaba a cambiar su vida. Se había bautizado y había comenzado a estudiar la Biblia con fervor. Pronto había sentido el llamado a predicar el Evangelio y a ayudar a otros a encontrar la fe en Jesucristo. A pesar de su pasado, Ricardo se había convertido en un líder respetado y admirado en su comunidad. Su testimonio de conversión inspiraba a muchos a seguir sus pasos. Sin embargo, en el fondo, Ricardo seguía luchando con sus demonios internos. La culpa por la muerte del licorero lo perseguía constantemente. Dudaba de su propia valía y temía ser descubierto como un impostor. Estas dudas lo habían llevado a cuestionar algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente aquellas relacionadas con el perdón de los pecados. ¿Cómo podía la Iglesia afirmar tener el poder de perdonar pecados cuando él mismo sentía que no era digno de perdón? El pastor Ricardo había accedido a debatir con el padre Toro, movido por la genuina inquietud de encontrar respuestas a estas preguntas que lo atormentaban. También estaba motivado por el deseo de defender la fe evangélica y de confrontar lo que consideraba errores doctrinales de la Iglesia Católica. Él no buscaba humillar al padre Toro, sino abrir un diálogo sincero y respetuoso que pudiera llevar a la verdad. Sabía que el debate sería difícil y desafiante, pero confiaba en la guía del Espíritu Santo para iluminar su camino. El padre Toro observó la expresión del pastor Ricardo. Sabía que detrás de la aparente confianza se escondía una profunda herida. Había detectado en su mirada un brillo de duda, un anhelo de encontrar respuestas que lo liberaran de su tormento interno. El padre Toro había aprendido a lo largo de los años a leer entre líneas, a percibir las emociones ocultas detrás de las palabras. Sabía que el pastor Ricardo no era un simple adversario, sino un hombre que buscaba la verdad con sinceridad. «Pastor Ricardo», continuó el padre Toro con una voz aún más suave y comprensiva, «entiendo que estas preguntas no son solo suyas. Son preguntas que muchos pastores y miembros de su congregación se han planteado a lo largo de los años. Son preguntas que merecen una respuesta seria y reflexiva». El padre Toro hizo una breve pausa, mirando a cada uno de los presentes en la sala. «Antes de responder a sus preguntas, me gustaría entender mejor su perspectiva. ¿Podría compartir conmigo su interpretación de las Escrituras en relación con estas prácticas?» El pastor Ricardo respiró hondo y se acomodó en su silla. El debate estaba tomando un rumbo inesperado. El padre Toro no estaba atacando, no estaba defendiendo su posición con vehemencia. En cambio, estaba invitando al diálogo, mostrando interés genuino por su punto de vista. El pastor Ricardo sintió un leve desconcierto. No estaba acostumbrado a este tipo de enfoque. Había esperado una confrontación directa, un choque de argumentos, pero el padre Toro parecía estar buscando un terreno común, una base para construir un entendimiento mutuo. «Padre», comenzó el pastor Ricardo, con una voz ligeramente vacilante, «nosotros creemos que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica.
Creemos que todo lo que necesitamos saber para vivir una vida agradable a Dios está contenido en las Escrituras. No necesitamos la tradición, no necesitamos la autoridad de la Iglesia para interpretar la Biblia. Cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de leer y comprender la Biblia por sí mismo, guiado por el Espíritu Santo. El pastor Ricardo hizo una pausa, esperando la reacción del Padre Toro. Pero el Padre Toro permaneció en silencio, escuchando atentamente. El pastor Ricardo continuó: En cuanto a sus prácticas, Padre, no encontramos ninguna base bíblica para ellas. No encontramos en la Biblia ninguna evidencia de que los santos deban ser venerados, de que las imágenes deban ser adoradas, de que el Papa tenga autoridad sobre todos los cristianos. El pastor Ricardo miró al Padre Toro directamente a los ojos. Con todo respeto, Padre, creemos que estas prácticas son una desviación de la verdad bíblica, una invención humana que no agrada a Dios. El silencio se prolongó durante unos segundos. El Padre Toro asintió lentamente, como si estuviera ponderando las palabras del pastor Ricardo. Entiendo su posición, pastor Ricardo. Agradezco su honestidad y su claridad, pero creo que hay algunos puntos importantes que debemos aclarar. El Padre Toro sonrió amablemente. Usted dice que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica. Pero, ¿quién determinó qué libros pertenecen a la Biblia? Esta pregunta inesperada dejó al pastor Ricardo un tanto desconcertado. Nunca se había planteado esa pregunta de esa manera. ¿Quién había determinado qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no? La respuesta no era tan sencilla como parecía. Bueno, padre, respondió el pastor Ricardo después de una breve pausa. Los libros de la Biblia fueron reconocidos como inspirados por Dios por la comunidad de creyentes a lo largo de los siglos. El Espíritu Santo guió a la Iglesia a discernir cuáles libros eran auténticos y cuáles no. Exactamente, pastor Ricardo, respondió el Padre Toro, con una sonrisa aún más amplia. La Iglesia fue la que determinó el canon de la Biblia. La Iglesia fue la que reconoció qué libros eran inspirados por Dios. La Iglesia existía antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. La Iglesia fue la que transmitió las Escrituras de generación en generación. El Padre Toro hizo una pausa, mirando al pastor Ricardo directamente a los ojos. Entonces, ¿cómo puede usted decir que la Biblia es la única fuente de autoridad cuando fue la Iglesia la que determinó qué libros pertenecen a la Biblia? El pastor Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta del Padre Toro era astuta y desafiante. Estaba poniendo en duda la base misma de su fe evangélica. Si la Iglesia Católica había sido la que había determinado el canon de la Biblia, entonces no podía simplemente descartar la autoridad de la Iglesia como una invención humana. La lógica del Padre Toro era impecable. Pero, padre, respondió el pastor Ricardo, tratando de mantener la compostura, la Iglesia primitiva estaba muy diferente de la Iglesia Católica de hoy. La Iglesia primitiva era una comunidad de creyentes que seguían las enseñanzas de Jesús. La Iglesia Católica de hoy es una institución corrupta y politizada que ha traicionado el Evangelio. Entiendo su preocupación, pastor Ricardo, respondió el Padre Toro con una voz serena y comprensiva. Es cierto que la Iglesia ha cometido errores a lo largo de la historia. Es cierto que ha habido momentos de corrupción y escándalo, pero eso no significa que la Iglesia haya traicionado el Evangelio. La Iglesia sigue siendo la Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia a la que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Padre Toro hizo una pausa, mirando al pastor Ricardo con una mirada penetrante. La Iglesia es como una familia, pastor Ricardo. En toda familia hay problemas, hay conflictos, hay desacuerdos.
Pero eso no significa que la familia deje de ser familia. La iglesia es la familia de Dios, y nosotros somos sus hijos. A pesar de nuestros errores y nuestras debilidades, Dios nos ama y nos perdona. Él nos llama a la unidad, a la reconciliación, al amor fraterno. El pastor Ricardo sintió una profunda confusión. Las palabras del padre Toro resonaban en su corazón. Sabía que había algo de verdad en lo que decía. La iglesia no era perfecta, pero seguía siendo la iglesia de Cristo. Él mismo había experimentado la gracia y el perdón de Dios a través de la iglesia. No podía simplemente negar la realidad de su propia experiencia. El padre Toro había sembrado una semilla de duda en su mente. Una semilla que germinaría y lo obligaría a replantearse sus convicciones más profundas. El debate estaba lejos de haber terminado, pero el pastor Ricardo sabía que ya no podía ver las cosas de la misma manera. El pastor Ricardo respiró hondo. La serenidad del padre Toro era desconcertante. Sabía que estaba siendo puesto a prueba, no solo su conocimiento teológico, sino también su integridad como líder espiritual. La mirada del sacerdote era escrutadora, pero también reflejaba una genuina preocupación por la verdad. El salón de conferencias permanecía en silencio, con la atención centrada en el intercambio entre ambos hombres. «Padre», continuó Ricardo, «usted habla de la iglesia como una familia, pero ¿qué pasa con los abusos que han sido cometidos por miembros de la iglesia? ¿Cómo puede defender una institución que ha protegido a pedófilos y ha encubierto sus crímenes?» Su voz, aunque contenida, denotaba la indignación que sentía. Esa pregunta era la que más lo atormentaba, la que más difícil le resultaba conciliar con su fe. El padre Toro asintió lentamente, su rostro reflejando tristeza. «Pastor Ricardo, esa es una pregunta justa y necesaria. Los abusos cometidos por miembros de la iglesia son un pecado abominable, una traición a la confianza depositada en nosotros. No hay excusa para ello, y la iglesia debe hacer todo lo posible para reparar el daño causado y prevenir que vuelva a ocurrir». Su tono era firme, sin atisbo de justificación. «Pero, padre», insistió Ricardo, «no basta con pedir perdón. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con el daño irreparable que han sufrido? ¿Cómo puede la iglesia esperar ser perdonada cuando ha causado tanto dolor?» Su frustración era palpable. No entendía cómo la iglesia podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. El público observaba atentamente, algunos con lágrimas en los ojos. «Pastor Ricardo», respondió el padre Toro, «la iglesia no puede borrar el pasado, pero sí puede aprender de él. La iglesia está comprometida a escuchar a las víctimas, a ofrecerles apoyo y sanación y a llevar a los perpetradores ante la justicia. Sabemos que el camino hacia la sanación es largo y doloroso, pero estamos decididos a recorrerlo junto a las víctimas». Sus manos se unieron frente a él como en una súplica silenciosa. Ricardo lo miró con incredulidad. «Pero, padre, ¿cómo puede la iglesia seguir siendo una autoridad moral cuando ha fallado tan estrepitosamente en proteger a los más vulnerables?» Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era desafiante. Esa era la pregunta clave, la que definía su postura frente a la Iglesia Católica. La tensión en el ambiente era casi palpable. El padre Toro suspiró profundamente. «Pastor Ricardo, la iglesia no es perfecta, ni nunca lo será. Está compuesta por hombres y mujeres imperfectos, pecadores como usted y como yo. Pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo, la presencia de Dios en el mundo. A pesar de nuestros errores y nuestras debilidades, Dios sigue amándonos y perdonándonos. Él nos llama a la conversión, a la renovación, a la santidad». «Pero, padre», replicó Ricardo, «la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis.
¿Qué frutos ha dado la Iglesia Católica a lo largo de la historia? Guerras, inquisición, corrupción, abusos. ¿Cómo puede usted decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo cuando ha cometido tales atrocidades? Citaba Mateo capítulo 7, versículo 20, con la intención de confrontar al Padre Toro con la realidad histórica de la Iglesia. El silencio en el salón era casi ensordecedor. El Padre Toro sonrió levemente. Pastor Ricardo, usted tiene razón en señalar los errores y los pecados de la Iglesia a lo largo de la historia. No podemos negar que la Iglesia ha cometido graves errores, que ha participado en actos de violencia y opresión. Pero también es importante recordar que la Iglesia ha hecho mucho bien en el mundo. Ha promovido la educación, la salud, la justicia social, ha defendido a los pobres y a los oprimidos, ha inspirado a millones de personas a amar y a servir a Dios y a su prójimo. El Padre Toro miró a su alrededor buscando la conexión con el público presente. Pero padre, insistió Ricardo, ¿cómo puede usted justificar la Inquisición, las cruzadas, la persecución de los herejes? ¿Cómo puede usted conciliar esos actos con las enseñanzas de Jesús? Su voz era cada vez más alta, reflejando su creciente frustración. Sentía que el Padre Toro estaba evadiendo las preguntas difíciles. El debate se estaba intensificando y la tensión en el salón era palpable. El Padre Toro cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la respuesta adecuada. Pastor Ricardo, esos son actos que no tienen justificación. Son una mancha en la historia de la Iglesia. La Iglesia ha reconocido sus errores y ha pedido perdón por ellos. Pero no podemos dejar que esos errores nos impidan ver el bien que la Iglesia ha hecho y sigue haciendo en el mundo. Abrió los ojos y miró a Ricardo directamente a los ojos. Ricardo se cruzó de brazos, visiblemente molesto. Pero, padre, ¿no cree usted que la Iglesia debería renunciar a su poder y a su riqueza? ¿No cree usted que debería vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, que era pobre y humilde? Su pregunta era directa y desafiante. Estaba poniendo a prueba la sinceridad del Padre Toro. Algunos en el público asintieron en señal de aprobación. El Padre Toro asintió lentamente. Pastor Ricardo, esa es una pregunta importante. Es cierto que la Iglesia tiene poder y riqueza, pero también es cierto que utiliza ese poder y esa riqueza para hacer el bien en el mundo. La Iglesia tiene hospitales, escuelas, orfanatos, centros de ayuda para los pobres y los necesitados. La Iglesia invierte en proyectos de desarrollo en los países más pobres. La Iglesia utiliza sus recursos para aliviar el sufrimiento humano. El Padre Toro continuó explicando cómo la Iglesia utilizaba sus recursos, intentando justificar su posesión de bienes materiales. El pastor Ricardo parecía no estar convencido. Padre, ¿pero no cree usted que la Iglesia debería ser un ejemplo de humildad y sencillez en lugar de ostentar riqueza y poder? Ricardo continuó presionando, su mirada fija en el Padre Toro, esperando una respuesta que satisficiera sus dudas. El salón permanecía en un silencio expectante, la atención centrada en el intercambio entre el pastor y el sacerdote. Algunas personas en el público asentían, mostrando su apoyo a las palabras de Ricardo. El Padre Toro respiró profundamente antes de responder. Pastor Ricardo, la Iglesia, como institución humana, está compuesta por hombres y mujeres imperfectos. Es inevitable que haya errores y contradicciones. Pero no podemos juzgar a la Iglesia por los errores de algunos de sus miembros. Debemos mirar al mensaje central del Evangelio, que es un mensaje de amor, de perdón y de reconciliación. Sus palabras resonaban con sinceridad, buscando conectar con la audiencia a un nivel más profundo. Ricardo no se dejó disuadir fácilmente. Pero, padre, ¿cómo puede usted defender la veneración de imágenes y reliquias?
¿No es eso idolatría, como dice la Biblia? Su pregunta era directa, desafiando una de las prácticas más arraigadas de la Iglesia Católica. El debate se intensificaba y la atmósfera en el salón se volvía cada vez más tensa. Se podía sentir la incomodidad entre algunos de los presentes. El padre Toro mantuvo la calma, su voz tranquila pero firme. Pastor Ricardo, nosotros no adoramos las imágenes y las reliquias, las veneramos como símbolos de la fe. Nos ayudan a recordar a los santos y a los mártires que dieron su vida por Cristo. Son una forma de honrar su memoria y de pedir su intercesión. Explicaba con paciencia, buscando aclarar la diferencia entre veneración y adoración. Ricardo insistió, «¿Pero no es peligroso que la gente confunda la veneración con la adoración? ¿No cree usted que la Iglesia debería ser más clara en este tema?» Su rostro mostraba una genuina preocupación por la posibilidad de que los fieles malinterpretaran las enseñanzas de la Iglesia. La luz del salón se atenuaba a medida que la tarde avanzaba. El padre Toro asintió. «Pastor Ricardo, es cierto que existe ese peligro. Por eso la Iglesia siempre ha insistido en que la adoración solo se debe a Dios. Pero también creemos que la veneración de las imágenes y las reliquias puede ser una forma legítima de expresar nuestra fe y de acercarnos a Dios». Sus manos se unieron frente a él, demostrando una actitud de reflexión. Ricardo no parecía del todo convencido. «Padre, tengo una pregunta que me han hecho muchos pastores que no pudieron venir hoy. ¿Por qué la Iglesia Católica insiste en el celibato obligatorio para sus sacerdotes? ¿No es eso contrario a la naturaleza humana?» La pregunta resonó en el salón, tocando un tema sensible y controversial. El padre Toro suspiró levemente. El padre Toro respondió con serenidad. «Pastor Ricardo, el celibato es un don que Dios da a algunos hombres. No es obligatorio para todos los sacerdotes, solo para los sacerdotes de la Iglesia Latina. Creemos que el celibato permite a los sacerdotes dedicarse por completo al servicio de Dios y de la Iglesia». Su mirada se dirigió hacia el techo por un instante, como buscando las palabras correctas. Ricardo continuó. «Pero, ¿no cree usted que el celibato puede llevar a la soledad y a la frustración? ¿No cree usted que los sacerdotes deberían tener la opción de casarse y formar una familia?» Su tono era respetuoso, pero su pregunta era directa y desafiante. El debate se intensificaba y la tensión en el salón aumentaba con cada pregunta. El padre Toro respondió con calma. «Pastor Ricardo, el celibato es un sacrificio, es cierto, pero también es una fuente de gracia y de alegría para muchos sacerdotes. Les permite amar a Dios y a su prójimo con un corazón indiviso, y la Iglesia ofrece apoyo y compañía a los sacerdotes que eligen el celibato». El padre Toro hizo una pausa, observando la reacción del pastor Ricardo. Ricardo prosiguió. «Padre, una última pregunta, quizás la más difícil. Muchos cuestionan la autoridad del Papa. ¿Cómo puede un hombre falible pretender ser el representante de Dios en la tierra?» Esta pregunta, cargada de escepticismo, parecía resumir las dudas de muchos protestantes. Algunos en el público contenían la respiración, anticipando la respuesta del padre Toro. El padre Toro sonrió levemente. «Pastor Ricardo, el Papa no es infalible en todo lo que dice o hace. Es infalible solo cuando habla ex cátedra, es decir, cuando define una doctrina de fe o de moral para toda la Iglesia. En esos casos, creemos que el Espíritu Santo lo guía para que no se equivoque». El padre Toro hablaba con convicción, defendiendo la doctrina de la infalibilidad papal. El debate había alcanzado su punto álgido, dejando al público en un estado de reflexión profunda. Ricardo asintió lentamente, visiblemente pensativo. «Agradezco su honestidad, padre Toro.
Estas son preguntas que muchos se hacen y su disposición a responderlas es valiosa. Reconoció la apertura del sacerdote, aunque sus dudas persistieran. El sudor comenzaba a aparecer en la frente del pastor. El padre Toro respondió con una sonrisa. Y yo agradezco sus preguntas, Pastor Ricardo. El diálogo honesto es esencial para buscar la verdad, y la verdad, como dijo Jesús, nos hará libres. Sus palabras resonaron en el salón, invitando a todos a una búsqueda sincera de la verdad, más allá de las diferencias doctrinales. Algunos en el público comenzaron a murmurar, reflexionando sobre lo que habían escuchado. Ricardo respiró hondo, secándose el sudor de la frente con un pañuelo blanco. La tensión en el salón era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Las palabras del padre Toro resonaban en su mente, obligándolo a reconsiderar sus propias convicciones. Miró al público, buscando apoyo, pero encontró rostros pensativos, algunos incluso asintiendo en señal de aprobación hacia las respuestas del sacerdote. El padre Toro mantuvo la compostura, observando a Ricardo con una mezcla de calma y curiosidad. Sus ojos transmitían una serenidad que contrastaba con el nerviosismo del pastor. Esperaba pacientemente la siguiente pregunta, listo para responder con la misma honestidad y claridad que había demostrado hasta ahora. El silencio en el salón se hizo aún más profundo, roto solo por el leve zumbido del sistema de ventilación. Ricardo carraspeó, intentando recuperar el control de la situación. Padre Toro, comenzó, su voz ligeramente temblorosa. Usted ha mencionado la importancia de la tradición en la Iglesia Católica, pero ¿no contradice esto la propia Biblia, que advierte contra las tradiciones humanas que invalidan la palabra de Dios? Mateo capítulo 15, versículo 6, por ejemplo. Citó con precisión, buscando un punto débil en la defensa del sacerdote. El padre Toro asintió con suavidad. Pastor Ricardo, la Iglesia no considera que la tradición contradiga la Biblia. De hecho, creemos que la tradición es esencial para comprenderla correctamente. La Biblia no cayó del cielo ya interpretada. Fue la tradición apostólica, transmitida de generación en generación, la que nos ayudó a discernir qué libros pertenecían al canon bíblico y cómo debían ser interpretados. Su voz era firme, pero mantenía un tono respetuoso y didáctico. Ricardo frunció el ceño, visiblemente frustrado. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que esa tradición es fidedigna? No es posible que haya sido corrompida a lo largo de los siglos, añadiendo o quitando cosas a la palabra de Dios. Su pregunta reflejaba una preocupación común entre los protestantes, una desconfianza hacia la autoridad de la Iglesia. Apretó el pañuelo en su mano, esperando ansiosamente la respuesta del padre Toro. El padre Toro sonrió con benevolencia. Pastor Ricardo, la Iglesia cree que el Espíritu Santo la guía y protege de caer en el error. Jesús prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, y creemos que esa promesa sigue vigente para la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Su mirada era directa, buscando conectar con la sinceridad del pastor. Ricardo permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras del padre Toro. Pero, dijo finalmente, si la Iglesia es infalible en su interpretación de la Biblia, ¿por qué hay tantas diferencias entre las distintas denominaciones cristianas? Todas afirman basarse en la Biblia, pero llegan a conclusiones muy diferentes. Esta era la pregunta clave, el corazón del debate. El padre Toro asintió con gravedad. Pastor Ricardo, las diferencias entre las denominaciones cristianas son lamentables, es cierto, pero no prueban que la Iglesia sea falible. Prueban que la interpretación de la Biblia puede ser difícil y que está sujeta a errores humanos. La Iglesia Católica cree que tiene la autoridad para interpretar la Biblia auténticamente, pero eso no significa
que otras interpretaciones sean necesariamente falsas. Simplemente creemos que la nuestra es la más completa y fiel a la tradición apostólica. El padre Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en el público. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el padre Toro. Padre, si me permite una última pregunta, una que ha generado mucha controversia. ¿Por qué la Iglesia Católica insiste en la veneración de imágenes? Si la Biblia prohíbe explícitamente la idolatría en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5, la pregunta era directa, casi un desafío. El padre Toro permaneció imperturbable. Pastor Ricardo, la Iglesia no adora imágenes. Veneramos las imágenes como representaciones de Cristo, de la Virgen María y de los santos. No les atribuimos poderes divinos, simplemente las usamos como ayuda para la oración y la meditación. Al igual que usted tiene fotografías de sus seres queridos, nosotros tenemos imágenes que nos recuerdan a aquellos que nos han precedido en la fe. Su explicación era clara y sencilla, buscando disipar la confusión. Ricardo asintió lentamente, aunque su rostro aún reflejaba cierta duda. Pero no corre el riesgo de que la gente sencilla confunda la veneración con la adoración. ¿No es peligroso para la fe de los más vulnerables? Su preocupación era genuina, un deseo de proteger a su rebaño. El padre Toro sonrió con comprensión. Pastor Ricardo, la Iglesia es consciente de ese riesgo y se esfuerza por educar a sus fieles sobre la diferencia entre veneración y adoración. Enseñamos que la adoración solo se debe a Dios y corregimos cualquier práctica que pueda llevar a la confusión. El padre Toro hizo una pausa y añadió, pero pastor, permítame ofrecer una perspectiva diferente. Usted cita Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 5, prohibiendo hacer imágenes para adorarlas. Pero, ¿ha considerado el libro de Números capítulo 21, versículo 8? Allí, Dios mismo le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta, para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente venenosa y la mirara, sanara. El silencio se hizo denso. Ricardo palideció visiblemente. El padre Toro continuó. La serpiente de bronce era una imagen, un objeto hecho por el hombre, y Dios la usó como instrumento de curación. ¿Contradice esto el mandamiento de no hacer imágenes? No, porque la clave está en la intención. La serpiente de bronce no era adorada como un dios, sino utilizada como un medio para recibir la gracia de Dios. De la misma manera, las imágenes en la Iglesia Católica no son adoradas, sino veneradas como un medio para acercarnos a Dios y a sus santos. Ricardo permanecía mudo, mirando fijamente al padre Toro. La revelación era impactante, un golpe inesperado a su teología. Algunos en el público murmuraban sorprendidos, reflexionando sobre la fuerza del argumento del padre Toro. La serpiente de bronce, un símbolo aparentemente contradictorio, se convertía en un puente inesperado entre dos visiones del cristianismo. Ricardo permanecía mudo, mirando fijamente al padre Toro. La revelación era impactante, un golpe inesperado a su teología. Algunos en el público murmuraban sorprendidos, reflexionando sobre la fuerza del argumento del padre Toro. La serpiente de bronce, un símbolo aparentemente contradictorio, se convertía en un puente inesperado entre dos visiones del cristianismo. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el leve murmullo del aire acondicionado. Ricardo parpadeó, como despertando de un trance. Sus manos, que hasta hacía poco gesticulaban con fervor, ahora reposaban inertes sobre el atril. Se notaba que estaba procesando la información, intentando encajarla en su marco teológico. Finalmente Ricardo carraspeó y levantó la vista. Padre Toro, agradezco su explicación. Es perspicaz. Pero aún me queda una pregunta, dijo, su voz algo más tenue que antes.
Si la Iglesia venera a los santos, ¿no está elevando a simples mortales a un nivel que solo le corresponde a Dios? ¿No es idolatría encubierta? El padre Toro asintió con paciencia. Pastor Ricardo, la Iglesia no adora a los santos. Adoración solo se le debe a Dios. Veneramos a los santos como ejemplos de vida cristiana, como modelos a seguir. Reconocemos su santidad no por mérito propio, sino por la gracia de Dios que obró en ellos. Explicó con calma, manteniendo la mirada fija en Ricardo. El aire en la sala parecía cargado de expectación. El padre Toro continuó. Los santos son nuestros hermanos mayores en la fe, intercesores ante Dios. Al igual que usted le pide a un amigo que ore por usted, nosotros les pedimos a los santos que intercedan por nosotros. No los consideramos dioses, sino amigos de Dios que pueden ayudarnos en nuestro camino hacia la santidad. El padre Toro observó a Ricardo, notando la leve tensión en su mandíbula. Además, pastor, ¿no dice la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración del justo es poderosa y eficaz? Ricardo frunció el ceño, pero eso se refiere a los justos vivos, no a los muertos. Intentó defender su posición, aunque su voz carecía del ímpetu anterior. El padre Toro asintió. Es cierto, pastor, pero ¿acaso la muerte separa a los que están en Cristo? ¿No dice Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? El padre Toro hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en la mente de Ricardo. Para Dios, todos están vivos. Los santos, que han muerto en la gracia de Dios, siguen viviendo en Él, y su intercesión es tan válida como la de cualquier cristiano vivo. El silencio volvió a inundar la sala, un silencio más profundo que el anterior. Ricardo respiró hondo. Sus ojos vagaron por el público buscando apoyo, pero solo encontró rostros pensativos. Sabía que el padre Toro había tocado un nervio sensible, un punto que no podía refutar fácilmente. El padre Toro continuó. Pastor Ricardo, permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted en el cielo? ¿Cree que los que mueren en Cristo están con Él? Ricardo asintió lentamente. Sí, lo creo. Entonces, pastor, ¿no cree que esos que están con Cristo están más cerca de Dios que nosotros? ¿No cree que su oración es más poderosa que la nuestra? La pregunta era directa, desafiante. Ricardo guardó silencio. No sabía qué responder. Las palabras del padre Toro habían desmantelado sus argumentos, dejándolos sin defensas. Un hombre, en la primera fila, un anciano de rostro curtido y manos temblorosas, se levantó. Pastor Ricardo, dijo con voz firme, yo siempre he creído en la intercesión de los santos. Mi madre, antes de morir, me pidió que le rezara a la Virgen María, y yo sé que ella me ha ayudado desde el cielo. El anciano se sentó, dejando a Ricardo aún más desconcertado. El debate había tomado un giro inesperado, un giro que lo obligaba a replantearse sus propias convicciones. El padre Toro observaba en silencio, esperando su respuesta. La tensión en la sala era palpable. Ricardo suspiró, derrotado. Padre Toro, usted ha presentado argumentos convincentes. Necesito tiempo para reflexionar sobre lo que ha dicho. El padre Toro asintió con comprensión. Pastor Ricardo, la fe es un camino, no un destino. Lo importante es buscar la verdad con sinceridad y humildad, y estar dispuesto a cambiar nuestras ideas cuando encontramos una verdad mayor. El padre Toro extendió su mano hacia Ricardo. Este la estrechó vacilante, con una mirada de respeto y confusión. El debate había terminado, pero la búsqueda de la verdad continuaba. Algunos en el público aplaudieron tímidamente, otros permanecieron en silencio, reflexionando sobre lo que habían escuchado. Un par de jóvenes salieron en silencio, con la mirada perdida en sus pensamientos.
La conferencia terminó sin una reconciliación completa, pero con la semilla de la duda plantada en algunos corazones.